ejercicios que están en el documento que dice estados de agregación, tipos de sólidos, enlaces de baja energía. Estos ejercicios son de un nivel básico, a nivel de quinto, y sirven como para repasar el tema. Dice el número 1, busca en diferentes libros cómo se clasifica el grafito, extrae conclusiones. Yo ya les había un poco adelantado el tema de la dificultad de clasificar el grafito. En realidad, la mayoría de los libros de química general clasifica el carbono grafito como un sólido covalente. ¿Por qué? Porque en este caso se sitúa en dónde se encuentran, en qué tipo de partículas ocupa el nudo del retículo. ¿Sí? Entonces estamos en ejercicios llamados estados de agregación. Sí, y el ejercicio 1, el carbono grafito. Vamos a explicar cómo es la estructura del carbono grafito. El carbono grafito, ¿sí? En el carbono grafito los átomos de carbono están hibridados con hibridación sp2. O sea que vamos a hacer la configuración electrónica del carbono, es 1, S2, 2, S2, 2, PX1, 2, PI1, y en el PZ 2, PZ0. O sea, en realidad, si yo miro la configuración electrónica del átomo del carbono, ¿sí? El carbono no podría formar 4 enlaces según la teoría de orbitales atómicos. Quizás ustedes en general 2 vieron teorías de enlace. La teoría de orbitales atómicos, ¿sí? Me dice que acá podría formar un enlace y acá podría formar un enlace, y entonces la fórmula del metano según esta teoría sería CH2, y como los orbitales P tienen una relación de ángulo de 90 grados, el metano sería CH2 y tendría estructura angular con ángulo de 90 grados. Sin embargo, nosotros sabemos que eso es completamente absurdo. El metano es CH4 con ángulos de 109 grados 28 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre, una de las teorías del enlace que explica la geometría del metano, la más sencilla que lo explica, es la teoría de unión de valencia, o teoría de enlace de valencia, o teoría de hibridación, que lo que implica es que los orbitales atómicos se hibridan, ¿sí? Con una serie de condiciones. Este tema ya no se enseña más en la enseñanza secundaria, se enseñaba tiempo atrás y ya no. La teoría de hibridación explica entonces por qué la geometría del metano, por qué, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de cómo se hibriden los orbitales del átomo de carbono, tenemos geometría, podemos tener geometría lineal, trigonal plana o geometría tetraédrica, ¿sí? Bien, en el caso del carbono grafito dijimos que la hibridación es de tipo sp2, o sea que se hibrida un orbital s con 2 orbitales p. Recordemos que de la teoría de la teoría de hibridación hay otra que la supera, que es la teoría de orbitales moleculares, la TOM, ¿sí? La cual es mucho más compleja. Esta teoría no es suficiente como para, ¿sí?, entender que se van a formar, se forman tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos se hibriden. O sea que se van a formar, yo tengo en la sp2 se van a formar 3 orbitales híbridos de tipo sp2, sp2, sp2. O sea que por un lado el carbono va a quedar, por un lado le queda el 1s2 que queda adentro, ¿sí? O sea que es como lo que se le llama el core. Esto queda en una capa más interna. Y luego me quedan 3 orbitales híbridos de tipo sp2
¿sí? Y luego me queda el 2p7. Entonces, me va a quedar que los 4 electrones de valencia que tiene el carbono se distribuyen de esta forma, porque la energía de los sp2 es semejante a la energía del P. Para un átomo de carbono hibridado con hibridación sp2, la forma es trigonal plana, ¿sí? Esto estaría en un plano, ¿no? Acá hay un ángulo de 120 grados y el orbital P lo voy a hacer más finito porque el orbital P es más delgado que los orbitales híbridos, dado que estos son justamente la hibridación o la conjunción de orbitales S, que son esféricos, con orbitales P. Y no estoy dibujando el lobulito pequeño que queda del otro lado de cada orbital híbrido, que no sé si lo recordaban, pero esto queda en el lado opuesto, le queda un lobulito pequeño. Solamente estoy dibujando el lóbulo principal. Bien, este sería un sp2, este es otro orbital sp2, este es otro orbital sp2 y este es el pz. Entonces, al carbono con hibridación sp2, que es la forma en que el carbono está en el grafito, ¿sí? Le va a quedar un electrón en cada uno de los sp2 y un electrón en el pz. ¿Ah? Bien. Bien, entonces, si el átomo de carbono tiene hibridación sp2 en el grafito, lo que sucede entonces es que puede unirse a otros 3 átomos de carbono. Puede unirse a otros 3 átomos de carbono. Y así es que se empiezan a constituir las conocidas láminas de átomos de carbono que tiene el grafito, que son láminas planares y hexagonales. ¿Sí? O sea que las láminas de grafito son como si fueran hexágonos de carbono, donde cada carbono está unido, ¿ven? Vamos a resaltar este carbono. Cada carbono está unido a otros 3 átomos de carbono. Pero recuerden que a cada carbono le quedaba un orbital pz con un electrón. O sea que cada uno de estos átomos tiene el pz con un electrón. Imagínense que la estructura del carbono grafito era un rompedero de cabeza, porque estaba complicado entender por qué el grafito, siendo que estaba formado por átomos de carbono, al igual que el diamante, tiene otro color, es resbaloso y encima conduce la corriente eléctrica. Pero su punto de fusión es enorme, es altísimo. Entonces, si nosotros nos referimos, si vamos a clasificar el grafito con respecto al nudo del retículo, les puedo decir que sí, es un sólido atómico o covalente, porque hay un átomo en la estructura cristalina, la estructura geométrica que se repite. O sea, acá se repiten hexágonos, ¿sí? Planares. Pero ¿qué pasa? Por debajo de esta capa hay otra capa, por debajo de esta capa hay otra capa igual. Otra capa exactamente igual, y así sucesivamente muchas capas. ¿Sí? Muchas capas hexagonales de planos de carbonos de grafito, y estos también tienen su electrón en un orbital P. Entonces, entre lámina y lámina hay una especie de nube pi, donde los electrones van formando una especie de nube pi, y esos electrones que están en los orbitales P tienen movilidad.
Por eso es que, ¿por qué tienen movilidad? Pueden tener un estado de energía u otro, pasar de un orbital a otro, formar especies de anillos, como en el caso del benceno, y entonces esa movilidad electrónica es lo que le otorga conductividad al grafito. De acuerdo a la conductividad, el grafito se clasificaría como un sólido metálico. Y si nos fijamos en que esta lámina con esta no están unidos por enlace covalente, no sería un sólido covalente, ¿sí? Sería un sólido molecular. Sin embargo, a todos los efectos, ¿sí?, entendemos que el grafito es un sólido atómico o covalente. Eso es lo que está mayormente aceptado. No vamos a decir que el grafito es un sólido metálico. Lo que sí podemos decir es que el grafito es difícil de clasificar, o que no hay o que el sistema de clasificación en esos 4 tipos no basta para clasificar a este tipo de estructura, o que es una excepción a ese tipo de clasificación.